Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues mucho gusto. Pues mi nombre es Dimar Estrada. Pues hoy te voy a hablar de lo que es la descripción y aplicación de componentes electrónicos. Pues entre ellos vamos a tener algunos componentes más esenciales que son los diodos, transistores, termistor, inductores, circuitos integrados. Eh, Hablando del concepto básico, pues se denomina componentes electrónicos a aquel dispositivo que forma parte de un circuito electrónico. Se suele encapsular generalmente en un material cerámico, metálico o plástico y terminar en dos o más terminales o pastillas metálicas. Se diseñan para ser conectados entre ellos normalmente mediante soldadura o circuito impreso para formar el mencionado circuito. Clasificación. Pues en la clasificación, de acuerdo con el criterio que se elija, podemos tener distintas clasificaciones. Tenemos lo que es según su estructura física, ¿o no? Pues según su estructura física tenemos lo que son los discretos, son aquellos que están encapsulados pues, uno a uno, como es el caso de los resistores, condensadores, diodos, transistores y otros. Pues también tenemos lo que son los integrados. Forma un conjunto de, podría decirse, son más complejos, como por ejemplo un amplificador operacional o una puerta lógica que pueden contener desde un poco pueden contener de pocos componentes discretos hasta millones de ellos. Son los denominados circuitos integrados. En sí tienen todos los componentes integrados, ¿no? Son pequeños componentes los que se reducen y pues se acoplan en un solo componente varios componentes electrónicos. Contiene diferentes funcionalidades. Hoy tenemos lo que son los según el material base de la fabricación. Entre sí tenemos dos, lo que son los semiconductores y lo que son los no semiconductores. Cuando hablamos de semiconductores, pues hablamos de materiales que se pueden transformar en aislantes o pues conductores. En sí cumplen dos funciones, ¿ya? Pero cuando hablamos de no semiconductores, perdón, pues entonces estaríamos hablando pues de una sola función, que bien sería pues un aislante o pues bien sería un conductor que deja pasar, pues como bien se dice, libremente el flujo de electrones, ¿ya? Por eso se le llama no semiconductores. También tenemos lo que es según su funcionamiento. Cuando hablamos de según su funcionamiento, pues tenemos igual de la misma manera dos, que serían pues los activos y los pasivos. Cuando hablamos de activos, pues proporciona excitación eléctrica, ganancia o control. Y cuando hablamos de pasivos, son los encargados de la conexión entre los diferentes componentes activos, asegurando la transmisión de las señales eléctricas, modificando su nivel. Luego también tenemos lo que son los según su tipo de energía. Pues acá tenemos tres, podría decir. Tenemos uno, lo que son los electromagnéticos, electroacústicos y optoeléctricos. Cuando hablamos de electromagnéticos, pues son aquellos que aprovechan las propiedades electromagnéticas de los materiales, fundamentalmente transformadores e inductores. Luego también tenemos lo que son los electroacústicos, pues transforman la energía acústica en eléctrica y viceversa. Es decir, también están los micrófonos, altavoces, bocinas, auriculares y otros, ¿no? Hablamos de optoelectrónicos, pues transforman la energía luminosa eléctrica y viceversa. Ahí tenemos lo que son los diodos LED, fotoelectrónicas y pues células fotoeléctricas, ¿no? Y otros. Descripción de componentes básicos en la electrónica. Pues en este caso pues tenemos uno de los componentes más utilizados en la parte electrónica, pues son las resistencias, o más conocidos como resistores. Se denominan resistencias al componente electrónico diseñado para introducir una resistencia eléctrica determinada entre dos puntos de un circuito. En el propio circuito electrónico son conocidos simplemente como resistencias, ¿no? Como
podemos observar, acá tenemos una resistencia, ¿ya? El cual pues mayormente pues se la conoce como resistencia electrónica o eléctrica. Como podemos ver, tenemos lo que es la resistencia, los resistores, pues acá podemos ver la resistencia es un componente el cual pues te detiene te limita el paso de corriente, ¿no? Conocido simplemente como resistencia, ¿no? En sí pues es la encargada pues, de detener el paso de corriente o exceso de paso de corriente para no dañar algunos componentes electrónicos. Luego tenemos lo que son en sí lo que es el termistor. Pues el termistor es un componente en sí. ¿Qué es el termistor? ¿Qué es un termistor? Un termistor pues es un sensor que sirve para detectar temperatura a través del cambio de resistencia según el calor o frío, detectando pues el calor o frío detectado. Existen dos tipos de sensores según su coeficiente de temperatura, más conocido como NTC o PTC. Los NTC pues son coeficiente de temperatura negativa y el PTC pues coeficiente de temperatura positiva. Como podemos ver, acá tenemos NTC y acá tenemos PTC. Solo existe una pequeña diferencia entre estos dos tipos de sensores, pues, y es que mientras la temperatura aumenta, la resistencia disminuye en el caso del termistor NTC. Para el caso del PTC, pues cuando la temperatura aumenta, también aumenta la resistencia. Podemos ver acá. Tenemos el termómetro y pues ahí está haciendo el paso de corriente para que se ilumine pues, el diodo LED. Sí, ¿cómo funcionan? El funcionamiento pues se basa en la variación de la resistencia de un semiconductor debido a cambios de la temperatura ambiente, alterando la concentración de portadores. En sí, la variación de la resistencia con la temperatura no es lineal a comparación de un LTD. ¿Dónde se puede aplicar pues este tipo de termistores? Pues sirven para protección de bobinas, de motores eléctricos y transformadores en aquellos equipos donde la temperatura oscila entre los 60 a 180 grados aproximadamente. Pues también es posible de estado sólido de protección contra el exceso de corriente que van de 2 miliamperios a varios amperios, ¿no? Y pues de 25 grados centígrados aproximadamente a niveles de tensión continua superior de 600 voltios. Por ejemplo, en sí estas fuentes de alimentación para una amplia gama de equipos eléctricos, mayormente son para los equipos eléctricos. Este sería lo que es el PTC. ¿Ya? Luego tenemos lo que es el NTC, pues se utiliza para aplicaciones en las que la corriente pues circula por ellos, no es capaz de producirles aumento en sí apreciables de temperatura y por tanto la resistencia del termistor depende únicamente pues, de la temperatura del medio ambiente en que se encuentra, ¿no? Utilización mayormente en la que su resistencia depende de las corrientes que lo atraviesan. Pues, se emplea en donde se aprovecha pues, la inercia térmica, es decir, el tiempo que tarda un termistor en calentarse o enfriarse cuando se somete a variaciones de tensión. Entonces sería un tipo NTC mayormente. Ambos tienen, no hay mucha diferencia, pero cumplen la misma función. Siempre cuando hablamos de un NTC, pues hablamos de un coeficiente de temperatura negativa, y cuando hablamos de un PTC, pues hablamos de un coeficiente de temperatura positiva. Realmente esto en los vehículos, pues lo tenemos en los sensores de temperatura del motor, ¿no? Bueno, vamos a hablar de lo que son también los condensadores o filtros. Cuando hablamos de condensador o filtro, pues en la electricidad o electrónica, un condensador es un dispositivo que almacena energía eléctrica, es un componente pasivo, ¿ya? En sí, este está formado por un par de superficies conductoras
en situaciones de influencia total. Esto es que todas las líneas de campo eléctrico que parten de uno van a parar a la otra. Podría decirse que generalmente en forma de tablas, esferas o láminas separadas por un material dieléctrico, siendo este utilizado en un condensador para disminuir el campo eléctrico, ya que actúa como aislante, o por vacío, que sometidas a una diferencia de potencial adquieren una determinada carga eléctrica positiva en una de las placas y negativa en la otra, así siendo nula la carga total almacenada. Entonces, como podemos ver, la tenemos en la imagen un condensador, como trabaja en funciones como se acumula y para posteriormente volver a descargarse, ¿no? Entonces este sería un condensador, carga y descarga de un condensador. Luego tenemos las bobinas, que son las bobinas o inductor. Un inductor está constituido usualmente por una cabeza hueca de una bobina de un conductor, típicamente alambre o hilo de cobre esmaltado. Como podemos ver acá tenemos una bobina, ¿ya? Existen inductores con núcleo de aire también, o con núcleo de un material ferroso para incrementar su capacidad de magnetismo. Los inductores pueden también estar construidos en circuitos integrados, ¿ya? Que serían mucho más complejos, más pequeños, usando el mismo proceso pues, utilizado para realizar microprocesadores. En estos casos se usa comúnmente el aluminio como material conductor. En este caso pues las bobinas inductoras también se utilizan, como bien se dice, en los circuitos integrados. Luego tenemos lo que son los transistores. Los transistores, pues, el transistor es un dispositivo electrónico semiconductor que cumple funciones de amplificador, oscilador, conmutador, rectificador. Sí, el término transistor es la contracción en inglés de un transfer resistor, ¿ya? Resistencia o transferencia. Actualmente se encuentra pues prácticamente en todos los aparatos domésticos de uso diario, pues decirse, como ser pues, radios, televisores, grabadoras, reproductores, etcétera. Pues también en algún otro equipo como es la parte automotriz, en las computadoras, cerebros, todo eso demás, ¿no? Entonces pues los transistores pues, son componentes muy esenciales que trabajan como pulsadores. Más que todo en los vehículos se utilizan como pulsadores, ¿ya? Activan, cierran el circuito, así, trabajan mayormente como activadores. ¿Ya? Aquí lo podemos ver cómo trabaja su forma de trabajo. ¿Ya? Acá tenemos un transistor también, este es un transistor, ¿ya? Y pues aquí estamos trabajando con un circuito completo. Aquí tenemos una bobina, entonces activa la corriente, pasa al transistor y el transistor es el que activa de forma pulsante la señal. Muy bien, pues ahora vamos a hablar de lo que son los diodos. Un diodo es un dispositivo semiconductor que actúa esencialmente como un interruptor unidireccional para la corriente, ya que permite que la corriente fluya en una dirección, pero no permite la corriente fluir en la dirección opuesta. Entonces quiere esto que los diodos pues solo trabajan en una sola dirección, excepto que hay un diodo que sí trabaja en doble función, pues ya lo voy a mostrar enseguida. Acá, como podemos ver, este es un diagrama, o podría decir una imagen de un diodo, el cual está fluyendo pues la corriente en un solo sentido, ¿no? Pero en el caso contrario, si la corriente volvería para el otro lado, pues se repelaría, así como podemos ver aquí. Está repelándose, pues más que todo los diodos también se conocen como rectificadores porque cambian corriente alterna a corriente continua, por más que todo corriente continua pulsante. Los diodos se clasifican según su tipo de voltaje y capacidad de corriente. Los diodos tienen una polaridad determinada por un ánodo, ¿ya? Y pues terminal positivo, que sería en este lado, ¿no? Y pues tenemos lo que es el otro, pues un cátodo, ¿ya?
que sería el terminal negativo, ¿no? Es conocido como N o P, PN en otras palabras, ¿ya? Acá tenemos igual el lado A, el lado B. La mayoría de los diodos permiten que la corriente fluya solo cuando se aplica tensión al ánodo positivo, ¿ya? Entonces, en el sentido contrario, pues bien, como le dije, la corriente no pasa o se convierte en un aislante total, ¿no? Cuando en sí los diodos están disponibles en varias configuraciones, desde el estuche metálico, soporte de montaje, estuche de plástico. En sí pues en sí están hasta en sí más conocido como estuche de cristal, se lo conoce porque son semiconductores. Ya cuando un diodo permite el flujo de corriente, tiene polarización directa. Cuando un diodo tiene polarización inversa, actúa como un aislante y no permite que fluya la corriente. ¿Ya? Entonces, para que se den cuenta que los diodos son semiconductores. Mayormente se dice que la flecha del símbolo del diodo pues apunta en el sentido opuesto al sentido del flujo de electrones, ¿ya? Mayormente los ingenieros concibieron que el símbolo y sus esquemas muestran la corriente que fluye desde el lado positivo de la fuente de voltaje hacia el lado negativo, ¿ya? Es la misma conversión que se utiliza para símbolos de semiconductores, que incluyen pues flechas. En sí pues la flecha pues apunta en la dirección permitida del flujo convencional y contra la dirección permitida del flujo de electrones. Cuando hablamos de diodos diodos rectificador, que es uno de los diodos más importantes en el componentes que son de los diodos. Ya es el más común y funciona hasta tensiones de 330 voltios y varios amperios. Se representa mediante en sí un símbolo que sería, pues, como lo podemos observar, ya acá tenemos un diodo y este sería su símbolo, ¿no? Y este sería el cátodo, ya, y este sería el lado ánodo, como bien estaba diciendo, positivo y negativo. Acá, como podemos observar, está haciendo solo el uso correcto, ya, para que se dé el destello de la luz. Acá pues tenemos un inverso, ya, el cual no deja pasar corriente, pero si le damos la vuelta pues sí deja pasar corriente, ¿no? Poniéndolo como corresponde. Eso sería un diodo rectificador. Luego tenemos también un diodo Zener, el cual es más conocido como es un diodo de silicio fuertemente dopado, ya, que se ha construido para que funcione en las zonas de rupturas. Recibe ese nombre por su inventor, Clarence Merlin. Como independencia de que se presenten grandes variaciones en la tensión de la resistencia, ¿no? En sí, Clarence Merlin le nombró como diodo Zener. Ya el diodo Zener es la parte esencial de los reguladores de tensión. En sí, este diodo pues es un diodo que puede dejar pasar en ambos sentidos la corriente. Es el único diodo, ya, que puede dejar pasar, y también este diodo se lo conoce como en sí como diodo estabilizador. ¿Cómo funciona? Al ser un diodo ser un diodo estabilizador, pues mayormente se lo ocupa en los circuitos donde hay altas y caídas de tensión, ¿no? Entonces podría decir que este diodo pues trabaja como un estabilizador de corriente. Luego lo mismo tiene el ánodo y el cátodo, ¿ya? Igual tiene dos partes, que sería el lado negativo y el lado positivo, más que todo conocido como NP, N y P, ¿no? Vamos a hablar del diodo LED. ¿Qué es un diodo LED? Este diodo emite luz, ¿ya? Cuando pasan los electrones por él. Se representa mediante un símbolo. Bueno, sí, acá lo tenemos. Este sería el símbolo de un diodo, el cual tiene su ánodo, su cátodo, y pues
cuando pasa el flujo electrónico pues emite una luz, ¿no? Entonces el diodo LED pues trabaja con bajo voltaje, mayormente hasta 3 voltios. No pueden trabajar más porque son muy sensibles y cuando hay exceso de flujo de electrones pues se queman. Entonces sí, pues hay que tener mucho cuidado. Siempre se utilizan resistencias para que pues, no se dañen los diodos LED, ¿no? Acá tenemos su símbolo, igual lo mismo con una flechita y dos flechas arriba apuntando hacia afuera, y pues tiene su ánodo y su cátodo. Luego tenemos lo que son los fotodiodos. En sí, un fotodiodo pues tiene básicamente la misma construcción que un diodo rectificador. Está construido por una unión PN, lo mismo. Sin embargo, este tiene una característica que lo hace especial. Es un dispositivo sensible a la luz visible e incluso a la infrarroja. En pocas palabras, pues resulta ser un diodo con sensibilidad a la luz, ¿no? Este diodo, pues, mayormente se lo utiliza como sensores, ¿ya? Podría decir como sensores de activación, el cual pues activa y desactiva por tanto haciendo un corte de la emisión de luz, pues entonces se lo utiliza como algunos componentes electrónicos del automóvil, ¿no? ¿Cómo funciona? Al ser un diodo es muy importante tener en cuenta su polarización, ya que en este tipo la corriente eléctrica fluye en sentido inverso, por lo que debemos polarizarlo de manera inversa, ¿ya? La mayoría viene equipados con un lente que concentra la cantidad de luz que lo incide, ¿ya? Por lo tanto su reacción a la iluminación es más evidente, ¿no? El circular, pues la corriente de manera inversa provoca un aumento de corriente dependiendo de la intensidad de luz que detecta, ¿ya? Entonces pues acá tenemos, como podemos ver, un diodo LED, ¿ya? Aquí tenemos un emisor y acá tenemos un receptor. Entonces si algo se interpone, pues cortaría esa señal y pues así haría variar el funcionamiento del diodo, del fotodiodo, ¿no? Entonces acá tenemos más detallado, más grande, cómo es su estructura de un fotodiodo. Muy bien. Acá tenemos también cómo se hacen las pruebas con un multitester. Siempre en el multitester van a encontrar un símbolo de un diodo, una flechita, y pues entonces esto ya lo van a ubicar ustedes en lo que es el multitester, y entonces ahí es donde se prueba lo que son los diodos. Podría decirse que sí tienen una polaridad, igual pues si lo ponen inverso le va a marcar infinito, pero si lo ponen bien, entonces va a salir esta numeración. Entonces la forma más correcta es medir con un multímetro, ¿no? Transistor. Bueno, se llama transistor pues a un resistor de transferencia, a un tipo de dispositivo electrónico semiconductor capaz de modificar una señal eléctrica de salida como respuesta a una de entrada, sirviendo como un amplificador, conmutador, oscilador o rectificador de la misma. En sí, tenemos a los transistores, ¿ya? Los transistores pues operan sobre un flujo de corriente operando como amplificadores, como ya le dije, recibiendo la señal débil y generando una fuerte, o como interruptores recibiendo una señal y cortándole el paso de la misma. Esto ocurre dependiendo de cuál de las tres posiciones ocupe un transistor en un determinado momento, y que son pues, en activa se permite el paso de un nivel de corriente variable, más o menos corriente. Tenemos en corte, no deja pasar corriente eléctrica, convirtiéndose pues en un aislante total. Y pues en saturación, que deja pasar solo todo el caudal de la corriente eléctrica, pues sí, sería un conductor de flujo de corriente, ¿no? Como podemos observar, acá tenemos un tipo de transistor, ya, NPN, el cual pues el flujo de corriente pasaría de forma intermitente, ya, trabajando como un interruptor, ¿no?
Todo transistor se compone de tres elementos, uno que es base, colector y emisor. ¿Ya? Tipos de transistores. Existen diversos tipos de transistores. Uno que es el transistor de contacto puntual, ¿ya? También llamado de punta de contacto, es el tipo más antiguo de transistor y opera pues, sobre una base de germanio. Fue un invento revolucionario a pesar de que era difícil de fabricar, frágil y ruidoso. Hoy en día no se lo emplea más, ¿no? Pero ha sido uno de los primeros. Transistor de unión bipolar. Fabricado sobre un cristal de material semiconductor que se contamina de manera selectiva y controlada con átomos de arsenio y fósforo, donantes de electrones, para generar así las regiones de base, emisor y colector. Bueno, eso mayormente se lo está utilizando actualmente. Después tenemos un transistor de efecto de campo. Se emplea en este caso pues, una barra de silicio o algún otro semiconductor semejante, en cuyos terminales se establecen terminales óhmicos, operando así por tensión positiva. Luego tenemos lo que son los fototransistores. Se llaman así a los fototransistores sensibles a la luz en espectros cercanos a la visible, podría decir, de modo que se pueden operar por medio de ondas electromagnéticas a distancia. Sí, hablamos de lo que son los circuitos integrados. Los circuitos integrados sí son circuitos electrónicos utilizados para realizar una función electrónica específica, como la amplificación. Se combina por lo general con otros componentes para formar un sistema más complejo y se fabrica mediante la difusión de impurezas en silicio monocristalino, que sirve como material semiconductor, o mediante la soldadura de silicio con un haz de flujo de electrones, podría decir, ¿no? La fabricación de estos es compleja, ya que tienen una alta integración de componentes en un espacio muy reducido, ¿ya? En ocasiones llegando a ser microscópicos, clasificándose en dos grandes grupos que serían pues los analógicos y los digitales, ¿no? Acá, como podemos observar, tenemos cómo trabajan los circuitos, ¿ya? Acá tenemos un sistema analógico, ¿ya? En sí, el sistema analógico puede constar desde simples transistores encapsulados juntos sin unión entre ellos, ¿no? Hasta dispositivos completos como amplificadores, osciladores o incluso receptores de radio completos. En este caso tenemos lo que es el circuito integrado, como podemos ver, analógico, donde tiene componentes, resistencias internamente, tiene algunos transistores, como podemos observar, ¿ya? Y también tiene pues algunos condensadores internamente, ¿ya? Pero este es un circuito de integrado analógico. Luego tenemos el circuito integrado digital, ¿ya? Que pueden ser desde básicas puertas lógicas, podemos ver, AND, NOT, OR, pero eso ya lo vamos a ver después, ¿ya? Hasta los más complicados microprocesadores. Existen muchos catálogos de diferentes fabricantes, ¿no? En los cuales suelen estar especificadas las aplicaciones de cada circuito integrado, pero uno de los factores más importantes que raramente viene reflejado en estos catálogos es el tipo de y cantidad de dispositivos externos que vamos a necesitar para realizar la función que deseemos con el circuito integrado, ¿no? En sí, pues más que todo son los circuitos digitales, ¿ya? Acá tenemos un circuito integrado que es digital, ¿ya? Está en sí incorporado con puertas lógicas más conocidas, ¿no?
Bueno, acá como podemos ver tenemos los circuitos en funcionamiento, ¿ya? En sí estos serían los circuitos integrados cumpliendo su función, dando señales de pulsantes, señales para que se activen y desactiven algunos componentes electrónicos. Estos circuitos pues en sí, como bien les digo, los circuitos analógicos, los circuitos digitales, más que todos los circuitos en sí, los circuitos digitales pues trabajan con señales binarias, por decirlo, ¿no? Por el cual pues activan y desactivan de 0 y 1. Eso vamos a ver después en otro video, pero acá lo voy a aplicar pues cómo está saliendo la señal. Tiene una entrada de señal o corriente, pues sí, el que se encarga de modular es el circuito integrado, ¿no? El cual se encarga de modular a cada componente para que se active. También tenemos acá otros circuitos y pues en este caso pues vemos un circuito integrado como estaría trabajando, en sí saliendo señal y pues entrando, ¿no? Más que todo en los vehículos pues, se utilizan estos circuitos, el cual pues manda información, podría decirse, recibe una información pues, y manda una señal para que se activen los componentes o los actuadores, ¿no? Entonces, como podemos ver, acá lo mismo, tenemos con compuertas donde se activa una entrada, pues, ya ambas entradas, y pues automáticamente se activa un diodo LED, ¿no? Pero este sería un circuito que sería más conocido ya como señales digitales, ¿no? Puertas digitales. Bueno, hasta aquí llegué con todo lo que es la parte de componentes electrónicos. Muchas gracias y pues nos vemos